¿Ya? Bien, amados hermanos, buenas tardes, que el Señor le bendiga. Pues en primer lugar agradecido con Dios por ese tiempo que nos brinda para poder compartir y estudiar su palabra. Y en esta tarde, amados hermanos, vamos a estar tratando un tema en particular, enfocándonos una vez más en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. El título para el sermón es La religión verdadera según la fe que profesa. Ese será nuestro tema de esta tarde. Y para comenzar vamos a pedir la dirección del Señor. Padre soberano Dios, en esta hora de la tarde, Padre, pido en el nombre de Jesús a que sea tú quien más se manifieste en cada vida y que pueda orar en nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe para poder entender tu palabra y que sea de mucha bendición para cada una de estas almas presentes, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enfoquémonos en nuestro tema, la religión verdadera según la fe que profesa. Como instrucción podemos dar, Santiago muestra de que la fe verdadera es un acto de fe que consiste en sujetarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que está indicando y nos está mostrando Santiago aquí en este pasaje. Y en estos dos versículos, amados hermanos, vamos a ver dos características, en la cual entre estas dos características, cada característica va a tener dos subpuntos. En la primera, que es basada en la oración, y la segunda va a tener dos subpuntos, que es basada en el amor compasivo. Por lo tanto, la religión verdadera que muestra acá Santiago a estos hermanos judíos que estaban dispersos es enfocarse más en esta área en la cual les muestra Santiago, donde tenemos el primer punto, la religión verdadera basada en la adoración. Ciertamente estos hermanos estaban pasando cosas o ciertas dificultades en la vida. Pero acá Santiago le está mostrando o le quiere alentar a ellos una vez más retomar esa palabra que ellos habían recibido. Y es en cuanto a la adoración. Esto se refiere Santiago en el versículo 1, capítulo 1, versículo 26. Leamos el versículo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí podemos ver que Santiago se enfoca a lo que es la religión no verdadera. Ciertamente estos hermanos estaban desviando. Pero ¿qué es lo que en sí quiere Santiago mostrarle a estos hermanos? Es que tomen medidas para refrenar su lengua, mostrándoles la verdadera religión en cuanto a refrenar la lengua. Primer subpunto tenemos refrena su lengua. La religión verdadera basada en la oración refrena su lengua. Muchas veces nosotros, o ciertamente estos hermanos, estaban mostrando la pureza de su corazón a través del habla, es decir, el momento de comunicarse. Ciertamente ellos estaban pasando un momento difícil, pero ¿qué estaban haciendo en sí estos hermanos? Ellos menospreciaban a los demás. En este caso, como lo va a reflejar Santiago, a los más necesitados. Ellos lo tenían como lo que menos valían para ese tiempo.
Pero aquí Santiago le está mostrando la verdadera religión. Y entonces es tomar una forma de hablar más apropiada. Eso es lo que le llama a ellos y le alienta a ellos tomar una medida en el momento de hablar. Ser más, tener más comunicaciones apropiadas al momento de hablar. Y esto es lo que le alienta Santiago en este caso. Como vemos, Mateo 12:36 nos dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, amados, esto era un problema que estaba pasando entre estos creyentes. Ciertamente no estaban teniendo medidas para tener una conversación apropiada. Por lo tanto, le llama la atención, en este caso Santiago, a ellos, tomar medidas y hablar de una forma controlada y apropiada. En segundo lugar, tenemos la verdadera religión basada en la adoración no se engaña. Esto se refiere, hermanos, a la adoración. Ciertamente en aquel tiempo ellos hacían ceremonias externas, es decir, cultos públicos. En aquel, como podemos ver en el versículo 26, alguno que se cree, o sea que algunos, no todos, está diciendo algunos de ellos, estaban creyéndose ser cristianos por simplemente asistir al culto. Podría ser. O con cantar alabanza. Pero eso no bastaba. Porque aquí Santiago le muestra que la verdadera religión no engaña su corazón. Y sobre esto, le estaba llamando la atención porque ellos, estos hermanos, no estaban llevando esto en sinceridad de corazón. Solamente lo estaban mostrando, solamente para que la persona lo vea o pueda decir de ellos que son creyentes. Pero acá Santiago le dice que la verdadera religión es llevando toda esta ceremonia externa con sinceridad de corazón. Eso le muestra Santiago a ellos. Como segundo punto, tenemos la religión verdadera basada en el amor compasivo. Ciertamente en el versículo 27 dice de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Aquí se hace referencia, o Santiago le hace referencia a estos hermanos, acerca de Dios mismo, porque dice delante de Dios el Padre. Por lo tanto, la palabra puro o pura viene de la pureza del mismo Dios. Santiago le muestra que un amor compasivo hacia el necesitado debe ser incontaminado. ¿Cómo incontaminado? Porque aquí Santiago nos muestra estas dos palabras, pureza y sin mácula. Pura y sin mácula. Santiago usa estos dos adjetivos sinónimos para determinar o definir cuán incorrupto es la fe, según la voluntad de Dios. Eso es lo que le está mostrando Santiago. Seguimos con el segundo subtítulo. La religión verdadera, basada en el amor compasivo, tiene misericordia. Estos hermanos, quiero recalcar un poco acá, como dice el versículo, delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Acá Santiago le muestra a estos hermanos la gran importancia que tiene que ver la misericordia de un creyente hacia el más necesitado. Aquí no abarca los huérfanos y las viudas. Los huérfanos
en otras palabras, son los desamparados, los que están solos, en otras palabras, sin padre. Esos son los huérfanos. Y las viudas son aparentemente, esta palabra viene aparentemente de la idea de deficiencia, es decir, alguien o una mujer que no tiene esposo. Pero aquí Santiago no está pidiendo a que tengan misericordia de las viudas de este mundo, o de todas las viudas de este mundo, no, sino de las viudas creyentes que padecían necesidad. Y con esto, con ayudar a estas viudas o a estos huérfanos, estos hermanos, Santiago le alienta a que esta manera, de esta forma, con ayudar a los más necesitados, podíamos mostrar una verdadera fe en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Con ayudar a los más necesitados, eso demuestra un amor cristiano verdadero y sacrificado. ¿Por qué? Porque con dar a los más necesitados de los tuyos, eso es algo sacrificado, porque del sudor o del trabajo que usted hace, usted le da al más necesitado, eso tiene un pago delante de Dios. Eso tiene un precio. Y entonces acá Santiago le muestra a ellos, a esos cristianos creyentes judíos, que tienen que tener misericordia de estos hermanos que estaban padeciendo necesidad. A eso le llama Santiago, reflexionar y tomar nota y tomar asunto en esto, de ayudar a los más necesitados. Y por último tenemos que la religión verdadera se guarda del mundo. Guardarse, amados hermanos, del mundo, esto implica persistir, buscar la manera de guardarse siempre del pecado. Pero acá nos muestra del mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 2, dice de esta manera: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ciertamente, todo cristiano, de una forma u otra, pudo también llevar una vida de acuerdo al mundo. Pero cuando él conoce a Cristo, debe apartarse de él. Y es allí que Santiago le toma esta nota. Tomar nota en el asunto del mundo para no volver a caer en el pecado. Y eso es lo que le resalta a Santiago a estos hermanos. Y como conclusión, amados hermanos, acá Santiago nos está llamando o nos está proponiendo no simplemente aparentar ser cristiano, más bien nos está proponiendo de profesar una fe verdadera que es nuestro Dios. Una fe verdadera. Una fe que se pueda ver de una manera externa en la ceremonia que hacemos, en las actividades, en la oración. Tenemos que permanecer en la fe, perseverando en la palabra, como lo decía el hermano Leider no hace mucho, que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Eso es lo que nos llama Santiago acá. Hermanos, si aún estamos en este momento llevando el Evangelio solamente por creer que somos salvos, porque adoro a Dios, es hora de tomar carta en el asunto, porque el llamado de Santiago acá es de reflexionar, de volver una vez más a la fe verdadera y no a la fe que es vana, en este caso que no llega a nada. Esto significa la palabra vana. Entonces acá Santiago nos llama
a una fe verdadera en cuanto a la adoración a Dios. Y en cuanto al amor compasivo, es ahora, a partir de ahora, es que tenemos que comenzar a ayudar a los más necesitados. Si una vez no pudiste ayudar o ayudar a tu hermano que padecía necesidad, después de esta palabra, de escuchar esta palabra, usted va a comenzar a meditar la palabra y entenderla y comenzar a hacer lo que en sí la palabra nos quiere decir en esta tarde. Y por último, tenemos que persistir, amados. Persistir en guardarnos del mundo. No volver a caer en el mismo error de antes, sino persistir. Buscar la manera de cómo cuidarnos del mundo. Y modo de reflexión, le quiero dejar esto, ya para terminar. La fe que profesa es verdadera delante de Dios. Es ahora, amados, es que tiene que pensar que si la fe que está llevando delante de los hombres y delante de Dios es verdadera. Y en segundo lugar, te dejo esto como modo de reflexión, está mostrando un amor compasivo a los más necesitados. Solo tú puedes responder esta pregunta delante de Dios. Y en tercer lugar y último, ya para culminar, ¿está persistiendo usted en guardarse sin mancha del mundo? Eso lo dejo como modo de reflexión, amado hermano, y con esto concluyo. Que el Señor le bendiga.